taxistas, el conductor del colectivo, el playero, el chico, que es una historia tremenda, todas las cuatro son durísimas, más otra cantidad de hechos que ya venimos conociendo. La nota se llama Homicidios en pausa, la debilidad, fíjense el término, la debilidad de la teoría del acuerdo con el crimen organizado. Un gran placer, buenos días, ¿cómo estás, Germán? Hola, buen día, Luis, ¿cómo estás? Realmente te digo que ha generado un gran revuelo porque esto está publicado desde ayer y la cantidad de mensajes que uno ha recibido de cómo, de dónde está esto, no, esto es búsqueda, esto se llama investigación, esto es ir en profundidad a los temas. Hay un detalle que es muy viejo, que es generar, ya ocurrió en otras épocas, el esquema de vender drogas sin matar. Vos me contabas la visita en su momento del alcalde de Medellín. Y vos participaste, no sé si personalmente, pero en alguna reunión con él, y hablaba de lo complejo que era desarmar toda esa estructura. Recordemos que Colombia tuvo momentos gravísimos, pero muy graves, y ahora es como que después de un largo proceso, no es de hoy para mañana. No es de hoy para mañana. Por eso se llama la atención cómo de hoy para mañana se bajaron a estos números los homicidios en Santa Fe, provincia, y en Rosario en especial. Unimos nudos por ahí y arrancamos. Perfecto. Luis, mira, vos el ejemplo que ponías de Sergio Fajardo, que es el ex alcalde de Colombia, que estuvo hace un par de semanas acá en Rosario, es como muy atinado, porque en las charlas que tuvimos con Fajardo, él nos contaba que a él le tocó gobernar, digamos, en lo que sería la posguerra en Colombia, sobre todo en Medellín, donde dominaba Pablo Escobar Gaviria. Y lo que quedó después de la muerte de Gaviria fue lo que se conoció como la oficina de Envigado. Era como una oficina del crimen que manejaba todo Medellín. Él me decía, mira, en Colombia no nos sonrojamos cuando hablamos de acuerdos, de pactos. Tenemos durante toda la historia de Colombia muchísimos pactos que se han hecho para bajar la violencia. Pero ¿cuál es la diferencia con Rosario? Y vos te acordarás que el propio Marcelo Saín, cuando era ministro de Seguridad, hablaba de crimen desorganizado. Que toda la estructura criminal en Rosario era gente muy marginal, muy lumpen. Siempre le bajó el precio, digamos, a el poder de los grupos vinculados al narcomenudeo en Rosario. Y por eso hablaba de crimen desorganizado. Incluso lo escribió en un libro que publicó el año pasado. Entonces lo que planteamos en esta nota es que esta hipótesis sobre un supuesto pacto, que hoy la puso sobre la mesa el propio Saín en una nota que le dio a Reinaldo Siete Casas en Buenos Aires, es como contradictoria, porque ¿cómo acordás con ese crimen desorganizado? Cuando no tenés, a diferencia de lo que ocurría en Medellín en los años 90, un grupo que tenga la hegemonía, o dos, o tres, y acá tenés decenas. Ese es uno de los problemas que planteábamos en la nota. Y además, que por las características y la composición de esas bandas criminales, nosotros recordábamos una frase que nos dijo Carlos Varela, que fue durante mucho tiempo abogado y se hizo conocido por ser defensor de la banda de los monos. Y recordamos un episodio en el año 2015, cuando en la justicia se intenta hacer un acuerdo de juicio abreviado con Guille Cantero.
En ese momento, Guille Cantero no tenía ninguna condena sobre sus espaldas, hoy tiene más de 130 años, y en ese momento se le iba a cambiar la imputación que tenía por un crimen que había ocurrido después del asesinato de su hermano, el Pájaro Cantero, de pasarlo a autor a partícipe. El acuerdo consistía en que a Guille Cantero lo iban a condenar a 8 años de prisión. O sea, hoy estaría libre. Bueno, ese acuerdo se termina o se empieza a caer después de que Miguel del Cel gana las PASO en septiembre de ese año, y Miguel Lifchit es uno de los funcionarios dentro, era candidato a gobernador en ese momento, patea el tablero y dice, no hay que acordar, no se puede hacer este acuerdo. Y después un juez, que se llama Daniel Acosta, que se jubiló este año, rechaza homologar ese acuerdo y se termina cayendo. A ver, pero para que la gente... Varela dice una cosa, Luis. Sí. Varela dice una cosa. No se puede pactar con alguien que no cumple los acuerdos. No y hablaba de la banda de los monos. No se puede pactar con alguien que no cumple los acuerdos. Y volviendo a lo que recién dijiste, ¿cómo? El acuerdo, Lifchit decía, no se puede hacer, y Varela, ¿qué decía? No, Varela era el que había impulsado ese acuerdo. Y el acuerdo, reconoció años después, era tan beneficioso para la banda de los monos que fue perjudicial. Claro, pero el acuerdo, ¿quién lo buscaba? ¿Alguien del gobierno con los monos o los monos trataban de llegar? Exactamente, era gente del gobierno y la justicia con la banda de los monos, porque se estaba cayendo la mega causa de los monos, que la tenía entonces Juan Carlos Viena, porque había muchas debilidades en ese expediente. Ajá. Después terminó con fuertes condenas, pero en ese momento había muchas dudas. Entonces lo que querían hacer era sellar un acuerdo para que Cantero reconociera que había cometido delitos, pero era muy beneficioso. Te diría que era un escándalo. Bueno, pero a lo que voy contando esto, es lo que decía Varela, que me parece que refleja lo que estábamos contando de este momento, que es, no se puede pactar con alguien que no cumple los acuerdos. Y es esa composición de lo que llamamos crimen organizado o crimen desorganizado, como le llamas ahí, que no tenés un referente de peso, sino que tenés muchos. ¿Cómo haces para pactar con eso? Es imposible, Luis. Y eso es algo que me parece no se tiene en cuenta cuando alegremente se habla de pacto. Lo que sí, y que nosotros contábamos en la nota, es que ha cambiado la forma de vender drogas, sobre todo en Rosario, donde no existe la violencia que llevó a que los índices de homicidio llegaran a más de 280 y que batieran todos los récords, sino que no existe más el búnker, no hay grandes cantidades de droga porque hay más riesgo, mayor riesgo de que te la secuestren. Esta mañana, en un allanamiento por un caso de violencia, de un ataque a un colectivo que fue la semana pasada, terminaron incautando 10 kilos de cocaína, que es muchísimo dinero. Entonces, eso es también parte de los argumentos para explicar por qué bajaron los homicidios. Hoy, ¿se vende droga como años anteriores? Sí, no hay síndrome de abstinencia en Rosario, pero no se mata más. Pero ¿por qué no se mata más? A ver, ¿hay un acuerdo entonces? ¿Te dejo vender drogas? ¿Bajame el tema de los homicidios? No, yo no creo que haya un acuerdo, sino que hay nuevas reglas. Ah, nuevas reglas, pero vos para que haya nuevas reglas tiene que haber de un lado alguien que arregla con el otro que acepta. La ley de narcomenudeo que se aprobó en diciembre pasado,
establece que la intervención del Estado es cuando hay violencia. O sea, aún una persona que está en una esquina con 3 bochitas de cocaína, no la van a detener. Ajá. Y a mí me parece que está bien. Porque el problema de Rosario no eran esas 3 bochitas de cocaína, Claro. que es, como dice el ministro de Seguridad, un problema de salud. Era el problema de seguridad que había. Que en ese chico que está con las 3 bochitas de cocaína estaba dentro de un búnker donde había filas para vender droga. Y ahí pasaba uno y mataba a 3. Pero ¿qué quiere decir? Vos me dijiste, no hay tantos o más búnker. ¿Qué? ¿Cómo desaparecen? ¿Mágicamente? Se han derribado algunos y también los que están del otro lado no son estúpidos. Ajá. Cuando vos tenés mayor riesgo de perder mucha plata, cambiás la forma. Ajá. Hoy, ¿qué impera dentro de lo que es la venta de drogas? El delivery. Ajá. Pero por eso, el delivery que se usa en todas las ciudades. Lo que era normal era el búnker. Claro. Ahora, por ejemplo, me han dicho, me han Pero mirá, mostrado... Luis, el búnker te marcaba además no solo que había problemas de violencia, sino que había problemas de complicidades. Claro. Porque era un lugar fijo. Para tener una idea, ahora la tecnología ha ido reemplazando, a ver si estoy lejos de lo que vos estás queriendo contarnos, ahora por Telegram, que te digo que me lo han mostrado y yo digo, pero esto no puede ser. Como Telegram es más seguro, ahí te van ofreciendo posibilidades, pero entra cualquiera y salen las posibilidades que tenés para en tal lado o en tal lado comprar. Yo esto no lo podía creer cuando me lo mostraban. Ahora el Telegram termina siendo una forma de llegar a la compra de droga. Luis, pero es así acá en Nueva York, en Miami, en Buenos Aires o en Santiago del Estero, digamos. Por eso digo, lo anormal era que existiera un lugar fijo que estaba a la vista de todos y donde se vendía droga. Eso era irracional para un negocio criminal. Porque te marcaba además que había un montón de complicidades. Claro. Lo que voy, otra de las patas que nosotros contamos que es muy fuerte, digamos, y que también tiene incidencia en la baja de los homicidios, es lo que está sucediendo en las cárceles. A ver. Mira, el viernes, que es la nota que mandamos recién a Aire de Santa Fe, contamos la historia de Héctor Noguera, que era un tipo muy marginal de Villa Gobernador Galvez, era uno de los gerentes de Guille Cantero ahí, y que usaba la violencia de forma pero totalmente desmedida e irracional. La cantidad de gente que han matado es increíble. Pero además, chicos, el último hecho, le imputan que no lo mataron de casualidad, que casi le arrancan la cabeza de un balazo a un chico de 15 años. Pero lo que voy es, hoy este hombre, que le dicen el gordo Dani, está en la cárcel de Piñero vestido con un traje naranja. ¿Qué era lo que su abogado aducía el viernes? Que está deprimido. Deprimido. Que incluso hasta tuvo intentos de suicidio porque está aislado. Bueno, pero la cantidad de gente que mató a este tipo es infernal, Luis. Pero ¿cuántos? Hoy está en una condición en la que apenas hace 1 año y medio tenía un celular con el que ordenó matar a este chico de 15 años. Por eso digo, eso también influye en la política de seguridad. Que hoy las cárceles hay otro abordaje, con mayores controles, mayores restricciones. Que esto se puede desmadrar de vuelta,
probablemente. Por eso decimos que la violencia está en pausa. Porque los actores son los mismos. Claro, pero los actores son los Alvarado, que están dando vuelta, los monos, que están dando vuelta, el pollo, el otro. Hay un abanico enorme. ¿Con quién llegás a generar un acuerdo? Entonces el acuerdo se está dando en función de nuevas medidas, de nuevas reglas. Claro, y antes, ¿qué había? Acuerdos parciales. Por ejemplo, Alvarado, que tenía un sector de la policía que trabajaba para él. No. Los comisarios, los hermanos Rey, dentro del MPA. Pablo Áncora, que era el que hacía las escuchas telefónicas, que era el que le avisaba a Alvarado cuando aparecía en alguna escucha. O Javier Macat, que era el jefe de inteligencia de drogas peligrosas, que vivía en un departamento en Puerto Norte que era de Alvarado. Lo que estamos Pero escuchando. eran acuerdos con sectores de la policía, que probablemente ahora capaz que los haya también. Pero yo lo que digo que es imposible ese pacto general como algunos hablan, porque es impracticable. Y esto ha generado esta baja de homicidios que claramente se está dando en Rosario fundamentalmente. Ahora, el dinero que recaudaban, ¿vos te acordás que en un momento determinado los monos, en la época de la pandemia, dijeron, bueno, se nos terminó la posibilidad de vender, vamos por el tema de la compra y venta de dólares, que fue Sí, una salida. Lo que derivó, digamos, lo que se montó a la par del tema de la venta de drogas fueron las extorsiones. Ah, Eso era un delito que provenía básicamente de las cárceles también y que hoy se cortó. ¿y por qué? ¿Por qué se cortó? Porque no hay más comunicación desde dentro de las cárceles. Se terminó el bendito celular, para algunos de ellos. Claro. Digo, ¿Cuántas veces? eso fue clave, por ejemplo, yo me acuerdo que varios de los fiscales, Echapapietra, la fiscal Valeria Jaurigote, decían, mirá, estamos hartos de que todas las causas que investigamos terminamos pidiendo la detención de gente que ya está presa. Bueno, ¿cuántas veces discutí con Cocochioni en la gestión anterior? Y hasta cuando vino acá al estudio le dije, disculpame, pero yo sigo pensando igual. Sí, en parte tenías razón. No. Yo lo que discutía era, no le podés dejar un celular a estos, estamos hablando de gente que no tiene códigos, que mandaba a matar, a extorsionar, a cobrar, a vender droga. Es decir, no le podés dejar un celular porque le estás dejando un micrófono para que empiece con un parlante a decir, muchacho. Es decir, es irracional. Y en aquel momento era tema de discusión con quien estaba en el momento del Lipschitz ocupando un cargo importante en el servicio penitenciario. Situación que me llevó a tener cruces muy fuertes con el actual integrante del Ministerio de Seguridad, Cocochioni. Pero bueno, hoy parece que la razón me la termina dando esta realidad. No pueden tener celulares. E inclusive creo que también se achicó el margen para que reciban visitas. Sí, los presos de alto perfil tienen restricciones en las visitas y también, sobre todo, que eso ha cambiado, digamos, lo que vos decís, que era el ingreso permanente de celulares, que son los bagallos, digamos, que llevaban las visitas para los presos. Antes había bolsos de 20, 30 kilos que le llevaban por semana a un preso y que hoy eso no existe. ¿Por qué pegó tanto en Santa Fe y en Rosario esta nota tuya? ¿Por qué? ¿Dónde pensás que está la clave? Porque te digo que me la comentaron. Ayer yo te puse brillante porque había tenido la misma repercusión. ¿Dónde puede estar? Yo creo que porque explicamos y exponemos los argumentos para decir es imposible hacer un pacto. Pero lo que voy es, yo no reniego de que si la posibilidad para bajar la violencia en Rosario había que hacer un pacto, me parece que era mucho
más peligroso y mucho más perjudicial para una ciudad que hubiese 280 homicidios. Pero yo lo que voy es que contando todas estas cosas, me da la pauta que es muy difícil hacer un pacto cuando vos tenés decenas de grupos criminales, que tenés cuadros intermedios, soldaditos, que no hay una estructura orgánica, sino que es totalmente desquiciado, digamos, todo ese ambiente, de traiciones permanentes entre ellos, deslealtades. Es muy difícil, Luis. ¿Cómo haces para...? Yo no sé, ayer charlábamos con un colega que decíamos, ¿dónde reunís? Necesitás el anfiteatro de Rosario para reunir al crimen organizado, digamos. Porque son tantos que ni siquiera puede hacer una reunión, digamos, es impracticable. Eso es lo que queríamos como fundamentar. Queríamos desarrollar esta nota así en profundidad, y además ya tenemos una nueva que es la historia del gordo Dani, de lugarteniente de los monos a estar preso con el traje naranja. Esto es lo que terminás de escuchar vos. 9 delitos, entre ellos el intento de asesinato a un chico de 15 años. Era el gerente de Guillermo Cantero en Galvez, allá en Rosario, a Villa Gobernador Galvez, se le dice Galvez directamente, donde la muerte pretendieron ordenar el negocio de la droga. El que ordenó el ataque contra el policía Sanabria de San Javier. Cuando detienen a estos chicos en una moto y después le disparan. ¿En una moto o en un auto era? No, un auto era. No, era en un auto. Tenían una ametralladora casera. Sí. Que este muchacho estuvo grave durante bastante tiempo internado, lo operaron 2 veces hasta que se pudo recuperar. Sí, se salvó de milagro. Bueno, esta nota después la leemos, están las 2 en airedigital.com, la web más leída. Otro mes más, hace poquito volvimos a recibir los números Comscore y nos colocan ya por más o menos 4 o 5 años en los lugares más importantes arriba. Bien arriba, las 2 notas de Germán, y lo ves y lo escuchás por Aire TV y Aire Radio. Lo mejor, un gran abrazo. Un abrazo, Luis. Germán de los Santos en Aire, Separador y en las noticias. Lo escuchaste primero por Aire de Santa Fe, porque en Aire, las noticias primero, siempre. Germán de los Santos está en Aire de Santa Fe Radio. Germán de los Santos, periodismo de investigación y opinión. Escúchalo en Aire de Santa Fe Radio. Léelo en airedigital.com, la web más leída en la provincia de Santa Fe.